El combate espiritual en la mente. Una persona que ya ha sido bautizada está dentro del cuerpo místico de Jesucristo, por lo cual participa de la vida sobrenatural de Cristo, a lo cual llamamos gracia. Esta gracia crece en nosotros conforme vamos teniendo los demás sacramentos: la confirmación, la confesión, la primera comunión. En caso de estar casados, por el sacramento del matrimonio. Los sacramentos que continuamente debemos practicar son confesarnos, asistir a misa y comulgar. Esto nos asegura nuestra total permanencia y crecimiento en la gracia. Si a esto aumentamos la caridad y la oración, nos llevará sin duda a evitar caer en estados de vida opuestos a Dios. Y si pecamos, volvemos a esta vida de la gracia a través de la confesión. Parece muy sencillo, y lo es, pero hay que hacerlo, porque al mantenernos en la gracia y permitiendo que ésta crezca en nosotros, nos aseguramos de tener un combate espiritual verdadero, asegurándonos el triunfo sobre nuestras oscuridades propias, y nos permitirá acceder a un estado claro de conciencia, y de esta manera cumplir contra viento y marea nuestras responsabilidades y llegar a la voluntad de Dios en nosotros. El combate espiritual en nuestra mente requiere intensa vida de la gracia y esfuerzo. No es fácil, pero no es imposible. Se necesita adiestramiento. La recompensa es grande, muy grande, altamente satisfactoria. En el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios a nosotros, nos asegura el Señor: pues como piensa una persona, así es. Tal como un hombre piensa, así es él. La mente es el líder o precursor de todos nuestros actos. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, nos dice el Espíritu Santo a través de San Pablo: los que viven en la carne desean solo lo carnal. Los que viven en el Espíritu Santo desean lo espiritual. Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Si tenemos una mente negativa, tendremos una vida negativa. Hay que renovar nuestra mente de acuerdo con la palabra de Dios, como establece Romanos 12:2. Y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Actuando así, verificaremos por experiencia propia cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para nuestras vidas. Necesitas empezar a pensar en qué estás pensando. Satanás ofrece ideas torcidas a todo el mundo. Te las trae a la mente, las aceptas como propias. No tienes por qué aceptar sus ofertas. Aprende cuáles ideas son aceptables para el Espíritu Santo y cuáles no lo son.
Tenemos que conocer la palabra de Dios lo suficientemente bien como para ser capaces de comparar lo que tenemos en la mente con lo que Dios tiene en su mente. Cualquier pensamiento que intente exaltarse por encima de la palabra de Dios, hemos de aplastarlo y mandarlo cautivo a Jesucristo. Esto está muy claro en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de mi combate no son humanas, sino son el poder de Dios para demoler fortalezas, destruir teorías y todo tipo de soberbia que se levante contra el reconocimiento de Dios. Hacemos prisionero a todo razonamiento, sometiéndolo a Cristo. Entonces, si la mente es el campo de batalla, es de vital importancia que nuestros pensamientos sean afines con los de Dios, porque Dios es luz y es verdad. Esto es un proceso que tomará tiempo y requiere esfuerzo. Jamás te des por vencido, porque irás cambiando poco a poco. Mientras más cambias tu mente para mejorar, más cambiará tu vida para bien. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Nuestra batalla no es contra otro ser humano, sino contra el diablo y sus demonios. Nuestro enemigo, Satanás, intenta derrotarnos con estrategia y falsedad, mediante planes bien calculados y engaños razonados y deliberados. El diablo es un embustero. Nuestro Señor Jesús lo llamó mentiroso y padre de la mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44. Nos miente a ti y a mí. Nos dice cosas de nosotros, de otras personas y de las circunstancias o acontecimientos que no son verdad. Y no nos dice toda la mentira de una sola vez. Nos la va dando en partes para enredarnos más y más. Empieza con bombardearnos la mente con un método ingeniosamente elaborado por él, de fugaces pensamientos negativos, hasta que nos convence de que son verdad y que así será lo que nos está proponiendo. Y tú crees que tú estás generando ese pensamiento y que seguramente si lo estás pensando es que es así. Pero si tuvieras paciencia contigo mismo, con tus pensamientos, te podrías dar cuenta que existe la posibilidad de que las cosas o las personas no son como lo estás pensando, sino que todo se basa en leves apariencias. Entonces, ante la duda, podrías reflexionar un poco más y con la luz del Espíritu Santo te darías cuenta, sin duda, de que no es verdad lo que estás pensando. Ahora esto te parecerá difícil, pero no lo es. Es cuestión de aprender a pensar con el Espíritu Santo. Te invito a escuchar el sermón del santo cura de Ars sobre el juicio temerario cada vez que lo necesites. Aquí
El santo descubre muchas de las trampas que usa el demonio para engañarnos. Pero eso no es todo. Nos dice además lo que debemos practicar para vencerle. El diablo está dispuesto a invertir todo el tiempo que haga falta para derrotarnos, para destruir nuestra vida. No nos tolera porque somos de Dios y porque Dios nos ama, y ya lo demostró al habernos salvado. Uno de los puntos fuertes del diablo es la paciencia. Mediante su cuidadosa estrategia y su astuto engaño, Satanás intenta levantar fortalezas en nuestra mente. Una fortaleza es un área en la cual nos mantiene en atadura, en prisión, debido a cierta manera de pensar. Ya nos lo dice el Espíritu Santo a través de San Pablo. Tenemos las armas que necesitamos para arrasar fortalezas. No debemos olvidar que, mientras tengamos vida en la tierra, estamos en batalla espiritual. Es de vital importancia aprender a combatir. El campo de batalla es la mente. Hemos de poseer y saber usar las armas de las que nos provee Dios para distinguir y refutar los argumentos del demonio. Al diablo le encanta discutir con nosotros. Nos ofrece teorías y razonamientos. Nos lleva al campo de la duda. Duda de nosotros mismos. Dudas de la ayuda de Dios. Y allí nos mata. Porque Él es el homicida desde el principio. Toda esta actividad se lleva a cabo en nuestra mente. Satanás empieza a desarrollar sus planes y a sembrar mentiras deliberadas desde nuestra muy temprana edad, y nos hace darle vueltas a pensamientos malignos, negativos, oscuros. Durante años y años hace que el rencor y el miedo invadan nuestra vida. Así se asegura de tenernos sometidos a creencias que nos paralizan para actuar y salir adelante. Son muchos los que ha engañado durante toda su vida. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, el Espíritu Santo nos asegura a través de la boca del mismo Jesús: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí Jesús nos dice cómo hemos de lograr la victoria sobre las mentiras del diablo. Tenemos que adquirir el conocimiento de la verdad de Dios en nosotros, renovar nuestras mentes con su palabra y emplear las armas de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, para derribar las fortalezas y toda cosa altiva que se levanta en nosotros contra el conocimiento de Dios, quien nos libera en su verdad, en la verdad de su palabra. Hay que destacar el hecho de que habrá que perseverar. Es importante. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 24, Jesús nos dice: atiendan a esto que escuchan. La medida que usen para medir se usará con ustedes y aún más. Nótese que lo que pensamos de los demás, lo que decimos de ellos y la forma en que los tratamos hace efecto sobre nosotros. Si es negativa y tenebrosa, nos dañará aún más. Si es luminosa, bondadosa y caritativa, nos alegrará.
o al menos quedaremos en paz. Con frecuencia, la medida que usamos está entenebrecida, fundada en apariencias, en pensamientos y razonamientos, muchas veces orgullosos, egoístas, envidiosos y celosos, y faltos de caridad. Esto es terreno del enemigo, y debemos parar. Debemos usar la palabra de Dios como arma. También están la confesión, la comunión, la Biblia, la oración y la alabanza. También implican palabra de Dios y la caridad. Humanamente hablando, Dios nos ha dado la capacidad de elegir pensamientos y actitudes positivas. Esto se llama reencuadre y es parte de lo que en psicología se conoce como inteligencia emocional. Debemos desarrollarla, y esto es más fácil con ayuda de la gracia y la oración, unida al esfuerzo de la propia voluntad. Un ejemplo claro lo tenemos en Santa Teresa de Lisieux, por lo cual te recomiendo leer el libro Psicología de Teresa de Lisieux, Desarrollo Humano de una Doctora de la Iglesia. Su autor es el doctor Luis Jorge González y es publicado por la editorial Buena Prensa. La oración, que es la relación con Dios, es imprescindible. Es hablar con Él de lo que nos preocupa. Es comunión, amistad y una oportunidad para expresar gratitud. Dale una oportunidad a Dios de que te ayude. Dale permiso. Ora. Habla con Él. Aprende a llenar tus oraciones con la palabra de Dios. Dice el Salmo número 9, versículo 11, confíen en ti los que conocen tu nombre, pues no abandonas a los que te buscan. Y en el libro de la sabiduría, capítulo 16, versículo 12, dice, no los curó ni hierba ni cataplasma, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. El arma de la palabra se puede emplear de varias formas. Podemos orar la palabra, cantar la palabra, hablar la palabra, estudiar la palabra, escribir la palabra. Nos hace falta conocer las armas espirituales, porque nuestra guerra es espiritual. Jesús mismo empleó el arma de la palabra para derrotar al diablo en las tentaciones del desierto. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llevándolo luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiera. Si tú me adoras a mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, está escrito,
adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo darás culto. Toda vez que el diablo le propuso algo, Jesús no contestó con sus propias palabras, sino con la palabra que Dios Padre había dado en el Antiguo Testamento. Está escrito, y le citó la palabra. Empecemos ya a demoler, a arrasar las fortalezas que han sido levantadas por el diablo en nuestras mentes. Conoceremos la verdad del Espíritu Santo, y la verdad nos hará libres. Y esta es, amados míos, la gracia que os deseo,